cada quien, pero el hombre no es un náufrago abandonado en una isla desierta que fallece solitario y sin testigos. El ser humano vive en comunidad, en sociedad, y por lo tanto, la muerte es de todos, se comparte, es comunitaria, es colectiva, pues el tránsito de la vida de uno se vuelve una praxis cultural para todos los que se quedan, los que continúan con la conciencia de existir, pero que reconocen que algún día ya no estarán. Yucatán es hoy muy conocido gracias a su patrimonio cultural, esto es, lo que hemos hecho en el pasado se ha convertido en algo profundamente valioso para nosotros y para la humanidad. Nuestro patrimonio se presume ante la multitud de visitantes que todos los días llegan a nuestra tierra y nosotros, herederos directos de un complicado pasado, nos vestimos de gala para mostrar ante el mundo nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestros vestigios, nuestra arquitectura, en fin, nuestra historia. Hoy hacemos exactamente lo antes dicho. Presumimos nuestro patrimonio y lo hacemos conmemorando un momento altamente significativo para todos. Celebramos la muerte y lo hacemos tratando de innovar en la manera de transmitir los antiguos conocimientos de nuestros abuelos. A este acto que llamamos conferencia ambientada, lo definimos como una manera de transmitir la memoria colectiva, de enseñar historia, de difundir nuestro patrimonio con un carácter de celebración popular, de narrativa literaria, pero al mismo tiempo compartiendo datos que fueron obtenidos en el trabajo de campo, en los archivos y en la bibliografía. Son muchos los que han estudiado a la muerte. Sin embargo, no es un tema agotado, pues cada comunidad e incluso cada familia tiene prácticas diferentes que enriquecen la visión hacia la vida en el más allá y diversifican las prácticas religiosas, las creencias y las costumbres. Por lo mismo es necesario mencionar que no existe representación alguna que haga justicia al mar de posibilidades sobre el tema. En nuestro caso, tan solo presentaremos una posibilidad de muchísimas, tratando de generalizar en lo posible, pero advirtiendo que la muerte y sus prácticas culturales rebasan cualquier esfuerzo. Nuestra presentación tiene 4 momentos: la llegada de la muerte, la preparación del cuerpo, el velorio y el sepelio o entierro. Cada tema, parte de un proceso, será presentado por un lector universitario, voz de los investigadores, quien nos dictará reflexiones, mientras que nuestro grupo de jóvenes del Centro Escolar Rochavi Pensiones, con aspiraciones teatrales, irán representando la escena. Esa será la dinámica y esperemos que el resultado sea la generación de una reflexión sobre nuestra cultura, en particular sobre nuestra existencia, pues pensar en la muerte es en realidad reflexionar sobre la vida. La muerte no existe sin vida. Un cementerio, paradójicamente, no es un lugar de muertos, sino un lugar de vivos que recuerdan, que añoran el pasado, que traen a la mente la vida de sus seres queridos. Es sin duda un gran lugar de la memoria. Debemos, por otro lado, resaltar el paisaje que hoy nos rodea. Esta necrópolis fue erigida en 1821 sobre una hacienda ganadera llamada Ixcojolte. La casona, donde hoy nos encontramos, fue originalmente la casa principal de esta estancia ganadera, construida para el hacendado y su familia. La fecha de su construcción la desconocemos, pero su estilo responde a las haciendas que se levantaron a finalizar del siglo XVIII y principios del XIX, cuando las propiedades rurales ganaderas tuvieron un importante auge. En 1860, esta casa todavía era administrada por la iglesia, sobre todo por la existencia de la capilla que se encontraba en el cuarto que ustedes miran a su lado izquierdo. En aquel entonces el edificio se reportó en ruinas, con el camposanto también arruinado y un depósito de cadáveres destruido y llenos de caja con huesos o restos humanos. El oratorio albergaba 2 altares pintados en la pared y una urna vidriera que contenía la imagen de San Antonio de Padua, santo patrono de la hacienda y posteriormente del cementerio. También se reporta
al ajuar y los ornamentos utilizados en el culto, pues en este oratorio se decían misas de cuerpo presente, previas a los entierros. En esta casona también estaba la oficina que administraba el cementerio, un viejo escritorio para el despacho, un cajón de madera como archivos con multitud de papeletas que atestiguaban los entierros, un libro donde se registraban los sepulcros y sus propietarios con el nombre de los cuerpos que los ocupaban, y también un espacio para las herramientas que usaban los sepultureros, una barreta, dos zapapicos, un martillo y una pala. En 1867 la Iglesia entregó definitivamente la administración del cementerio al superior gobierno, quedándose en la capilla la imagen de San Antonio, y desde este entonces se desconoce su paradero. Citando al maestro Luis Ojeda Godoy, un cementerio puede definirse como el espacio físico en el cual una comunidad deposita bajo un orden y criterios muy específicos los restos físicos de sus ciudadanos para el descanso eterno al cumplir su ciclo de vida y permitir con ello a sus familiares honrar o recordar su memoria como parte de un conjunto de expresiones culturales. Nuestro cementerio general comenzó a funcionar como tal el 31 de octubre de 1821, justo cuando culminaba el llamado periodo colonial. Su apertura, según Gutiérrez y Rivero, fue consecuencia de las entonces liberales Cortes de Cádiz, que pensando en la sanidad de los pueblos y ciudades, ordenaban la creación del Camposantos extramuros. No obstante, hay que decir que desde 1787 ya se venía reflexionando sobre el crecimiento poblacional y la incapacidad de los cementerios en las iglesias de la ciudad para albergar a tantos difuntos que día a día demandaban más espacios. Así, los entierros en la catedral, en la ermita de Santa Isabel, en Santa Ana y luego en Santa Lucía eran cada vez más difíciles por falta de espacios, pero sobre todo por la insalubridad que ocasionaba los miasmas o los malos olores dentro de la ciudad, según se creía en aquella época. El primer entierro en este lugar ocurrió el 6 de noviembre de 1821. El difunto fue don Felipe Trejo, un teniente retirado que había sido esposo de doña Bárbara Solís. Él inauguró este camposanto y después del militar vendría toda la población, que desde entonces reconoció el camino de Ixcojolte como el último trayecto que harían los meridanos hacia su última morada. Originalmente el cementerio estuvo bajo la administración eclesiástica, no obstante con las reformas juaristas el lugar de entierros pasó al control del Estado como hasta hoy. Hoy nuestro cementerio sigue en funciones, pero además de su natural vocación es también un importante acervo de patrimonio cultural material funerario en México. Queremos que esta presentación sirva para resaltar lo antes dicho y para llamar la atención sumándonos a otros esfuerzos que nos anteceden para lograr un mejor reconocimiento y valoración de este tipo de patrimonio. Antes de comenzar, quiero agradecer a las autoridades aquí presentes, a la maestra Rosario Chami Villamil, directora general del Instituto Rochavi, al coordinador de la licenciatura Lorgio Cobá, la licenciatura en Historia Lorgio Cobano, a la doctora Lidia Fernández Sousa, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Antropológicas, a la ingeniera Yadira Hernández Calderón, directora del plantel Pensiones, a la doctora Cristina Leirana, coordinadora del PROIMAYA, y al museógrafo Jorge Jiménez Ricalde, presidente de Ayerac. A todos ellos, muchas gracias, porque sin su ayuda esto no podría ser posible. Sin más, le cedo la palabra a la primera cena. ¿A dónde va el peregrino? Camino de Ixcojolte. Es muy triste ese camino, pero hay que andarlo, y amén. El río de ti, aunque nunca te separes de mí, aunque yo duerma, aunque me aleje de aquí,
importa. Tú cumples con tu labor. Tampoco me incomoda. Así sé que no estoy sola. Platícame, 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 fuerte, platícame. Platícame, ay, platícame, platícame, fuerte, platícame. Que en cualquier lugar que vaya existe la muerte. Y en algún momento la vida se va. Cualquiera que sea el motivo, por enfermedad, por vejez, por arrebato violento, por propia mano, en algún momento la vida se va. Y sucede en todos lados, en cualquier parte del mundo, en todas las culturas. Es la única seguridad del ser humano. En algún momento la vida se irá. Pero no estamos en cualquier parte del mundo. Estamos en Yucatán, donde un día del siglo XVI, la cultura que diseñó Chichén Itzá fue invadida, empezó a ser sometida, y con un parto dolorosísimo nació el mestizaje, parte maya, parte española, la mixtura, o si no les molesta, el sincretismo, ósmosis compleja y difícil de digerir, pero innegable. Las esencias de ambas culturas se aliaron, como dos metales, que en su mezcla dan como resultado un tercero, con rasgos del primero, pero tirando al segundo y viceversa. Aunque una de ellas sufrió mucho más la destrucción de otra, so pretexto de un Dios celoso. Así, la muerte cristiana, como gran asunto cultural, se asumió por los mestizos, de padre español y madre maya, pero con muchos exceptos y otro tanto de añadidos, siendo en realidad una nueva muerte, ni maya ni española, ni india ni blanca, ni mesoamericana ni europea, si acaso yucateca. El último suspiro, cuando la muerte es amable y considerada, llega en el seno familiar, en medio de aquellos a quienes quisimos y nos quisieron, o ninguno de ambos, pero de todas formas y de alguna manera, la familia suele estar cerca del moribundo, esperando el momento final, el último aliento, la débil exhalación, que cual tempo y volumen vital va aminorándose, haciéndose cada vez más leve, más tenue, más piano, hasta que llega el momento de la quietud eterna. En ese momento, cuando la vida llora, cuando el drama se apodera de alguno de los que quisieron más, o que son más sensibles que otros, sin faltar el teatrero casi siempre sopilote huele muertos, que busca algo que le toque de lo que se esconde en el baúl, tesoro de las casas antiguas que solían tener alhajas, dinero, ropas, dependiendo de la posición social. Con todo, es el tiempo de la congoja, el dolor profundo, del llanto desgarrador, pero también es el momento de reconocer, al menos en el imaginario, que aquel ser pasó a un mejor estado, ahí donde nada duele, ahí donde el espíritu se libera para existir, a plenitud por la eternidad. Pero,
Y sí fue malo. También de eso se habla. También eso se sabe. El pecador público no hallará descanso. Su espíritu existirá en el sufrimiento, tan eterno como la plenitud de aquel que vivió en la regularidad de una armonía mediana o completa con los que lo rodearon. Por eso de inmediato hay que rezar. Los que acompañan al cuerpo recién fallecido dicen algunas plegarias mientras se hacen los primeros preparativos. Son oraciones particulares. Todavía no es el rito funerario solemne, pero todos saben que el alma ya abandonó el cuerpo y que lo más seguro es que tenga que hacer una estadía en el purgatorio. Entonces, desde ese momento, hay que pedir por esa ánima para una rápida purificación que limpie las fallas veniales que todos tenemos. Una hamaca suele ser el lecho mortuorio, aquella en la que el ya difunto pateó la pared los últimos años de su vida. Pero una vez muerto, es preciso deslindar su tejido lecho, pues el rigor mortis llega muy pronto, pudiendo dejar al cuerpo sin horizontalidad por la cómoda curvatura hilada, lo que complicaría el amortajamiento y la puesta en la caja o ataúd. El cuerpo del ser querido, aún sobre su hamaca tendida en el suelo, de inmediato se tapa con una sábana y se le ponen 4 veladoras en el piso, mientras espera que alguna autoridad determine y atestigue que la muerte fue por causas naturales, y así se pueda tener el acta de defunción que permita continuar con el proceso funerario con legalidad, aunque antes de la existencia del registro juarista, fue la Iglesia la encargada de administrar todo lo relativo a la muerte. En tal caso, el documento se emitía al otro día del deceso, antes del entierro. Los libros parroquiales del tiempo colonial y los del registro civil atestiguan la muerte de miles y miles de personas. Hasta antes de Juárez, la intencionalidad de la Iglesia era conservar el nombre del difunto y el lugar en donde fue puesto el cuerpo en espera de la resurrección prometida. Pero con las leyes liberales y laicas, el registro civil se ocupó de asentar el nombre del fallecido, el del esposo o esposa, los de los hijos, la causa de muerte y el lugar de inhumación en un cementerio civil que procurara la higiene y la salubridad pública. Con todo, y el liberalismo, cuando el difunto era habitante de un pueblo que gozaba de la presencia de un cura, este era llamado para bendecir el cuerpo y como testigo para sentar en la parroquia la partida y concertar el momento en que se llevaría a cabo la misa de cuerpo presente, que aunque modesta, debía realizarse. Pero cuando no lo había, la gente misma era testigo de los sucesos y el sepelio se iniciaba con o sin la venia de alguna autoridad, sin el consuelo de ninguna misa. Pero todo esto tan solo es el inicio. Los ritos funerarios todavía no comienzan. Apenas nos hallamos en los preparativos. No obstante, la familia está de luto. La noticia corre ya por la hacienda. Don Pedro, viejo mayoral de Xcojolté, ha muerto. Y entonces hay novedades que rompen la rutina. El corredor de la casa principal debe convertirse en capilla ardiente. Llegarán familiares, vecinos e incluso gorrones ávidos de aguardiente. Y es necesario recibirlos y ofrecerles algo, compartir para dar el último adiós al ser querido. Hay que realizar muchos preparativos y toda la familia aporta. El mayocol, segundo al mando de la hacienda y pariente del difunto, ya está disponiendo el corredor de la casa principal con anuencia de su patrón, un hacendado meridano que visitaba muy poco su finca ganadera. El permiso se otorgó porque el difunto era el mayoral, o sea, fiel al amo. Merecía entonces el privilegio de ser velado cerca del oratorio, en los corredores en donde se despachaba el trabajo todos los días.
el hijo del mayoral difunto debía recurrir a la tienda de raya por los cirios, las veladoras, el café, el chocolate y el aguardiente. Todo será fiado, sumado a la nojochcuenta, deuda con el amo que nunca se pagaba, pero que esclavizaba. Pero no nos distraigamos. Lo más importante en aquel momento inmediato a la muerte era preparar el cuerpo y dejarlo presentable ante los visitantes. Había que lavarlo, rasurarlo, peinarlo y vestirlo. Tenía que estar pulcro en su velorio. Pero más que eso, debería estar muy limpio de espíritu para llegar ante la presencia de Dios. Los antiguos yucatecos creían en la vida después de la muerte, en el espíritu eterno que traspasa dimensiones. El cristianismo enseña que la vida y la muerte son complementos. Se vive para morir y se muere para vivir. Así, la muerte no era un destino final, tan solo se trataba de una transición, de un lugar de reposo y espera, que terminaría con el juicio final, fin de la historia humana e inicio de la eternidad, para bien en el cielo, para mal en el infierno. Los ritos funerarios y de duelo, expresiones de la compleja cultura, reflejan la sabiduría del pueblo para protagonizar la catarsis del vacío que deja el difunto con su ausencia, y así reanudar la vida con normalidad. Con la invasión española, lo puramente mesoamericano quedó truncado. Nuevas concepciones fueron impuestas. Un mundo extraño y ajeno impactaba el mundo conocido y propio. A través del sincretismo se intentó rescatar lo salvable en medio de grandes dificultades, presiones y frustraciones. Algo consiguió sobrevivir de todo aquello. Hoy, al pasar los siglos, esos elementos sincréticos matizan la tradición y el pensamiento sobre la muerte. Pero regresemos a nuestra trama. El mayoral de Xcojolte debe pasar por un proceso de preparación para ser presentado decorosamente en su velorio. En muchas antiguas haciendas de Yucatán, sobre todo las del sur, las tradiciones y costumbres son más fuertes, más puras, con más arcaísmos que nos sumergen en viejas prácticas que se pierden en los anales de la historia. Una de ellas, muestra de la pervivencia maya a pesar de la religión impuesta, es el boquebam o foquebam, que podemos traducirlo como purificación o lavado de pecados. Esta es una ancestral costumbre que los mayas y luego los mestizos practicaron por siglos, incluso a pesar de las ordenanzas religiosas católicas que la rechazaban. El cadáver se lava todo, desde la cabeza hasta las uñas de los pies, como si fuera a ir a una ceremonia o fiesta. Solo gente de respeto puede bañarlo, porque se cree que el cuerpo, aunque inerte, puede rechazar aquella actividad. En algunas regiones de Guatemala se dice incluso que, a veces, es necesario amarrar el cuerpo para que permita ejecutar el lavado, que en realidad es una profunda limpieza para llegar con dignidad a la otra vida. En aquella región, el rito se realiza por los más ancianos, quienes utilizan jojoba, jabón de olor, para perfumar el cadáver. Cuando el muerto es hombre, como en nuestro caso, es recurrente que la viuda sea la encargada de realizar el aseo. En algunas comunidades se recurre a una anciana no familiar, por vecinas o comadres, procurando realizar la labor oculta tras de un nylon o sábana a manera de cortina. Por ninguna razón debe realizarlo una mujer joven, embarazada o en lactancia, porque puede encargar el frío o el aire del muerto. En otros poblados de Yucatán, el cadáver solo se lava si ese día del fallecimiento no se había bañado.
En otros, solo se le pasa un trapito por todo el cuerpo, como enjuagándolo, con agua tibia y ramas de ruda. Con el tiempo, este rito fue prohibido por las autoridades sanitarias, porque el agua con que se bañaba el muerto se utilizaba para preparar caldo de gallina, chilmole, el atole, el chocolate o el café, que eran consumidos por los concurrentes durante el velorio o en los rezos posteriores, para repartirse los pecados del difunto. Nos puede parecer insano y macabro, pero en realidad esta era una práctica que nos habla de un fuerte sentido de comunidad, pues todos los familiares y amigos se responsabilizaban de los pecados del fallecido al beberlos. El difunto quedaba limpio para presumir y gozar del cielo, mientras que los otros miembros de la comunidad absorbían. Nada tenían que perder. Después de lavar el cuerpo, solo se usa una sábana blanca que envuelve los despojos a manera de mortaja, mientras que en otros lugares se le pone al muerto unas de sus mejores ropas y calzados para ser exhibido ante la comunidad. En el tiempo de la colonia y el siglo XIX no fue común el uso de ataúdes en las comunidades de Yucatán. La iglesia solía tener uno que era usado para las misas de cuerpo presente y se daba en calidad de préstamo o alquiler. Así, el cadáver generalmente se disponía antes de la misa sobre una mesa de madera, bañado, vestido y limpio, junto con la última ropa que usó, un peine, una jícara con agua y un rosario. Si se trataba de una mujer, se le podía añadir aguja e hilo y flores, si era un niño. En este último caso, también se acostumbraba a disfrazar de angelito al menor difunto, con una capa de papel con alas, una corona y en las manos un bastoncito hecho con papeles de colores. El niño muerto, como ángel, va directamente a la gloria y se le puede llorar hasta después del tercer día, porque entonces ya llegó. La mesa del velorio se ilumina con 4 cirios que hacen la capilla ardiente, junto con flores que aromatizan el espacio. Los santos del difunto o de la familia van a la cabecera. Deben acompañar a su fiel, que durante toda su vida los veneró. Un familiar ha pasado la escoba en la casa que debe estar limpia, pero cuidado, la basura no debe salir aún. Barrer sacando el polvo es un mal augurio para el alma que está en la vivienda. Por lo tanto, la basura debe dejarse arrinconada hasta después del velorio. Una mesa tiene naipes y aguardiente. También hay agua en el fogón para el café o el chocolate. No tarda en llegar el pan dulce, provisiones para la larga noche. Todo está dispuesto. El velorio debe iniciar. La muerte llega al fin, tarde o temprano, y, con ella, los deberes que los deudos prodigan a aquellos, sus seres queridos, que se han adelantado en el camino. En el velorio, amigos y vecinos acompañaban a la familia a sobrellevar la larga noche que precedía a la despedida definitiva. Si el difunto era un niño, la familia sabía que el pequeño pasaría al otro mundo suavemente, como un ángel. Su tránsito por esta vida habría sido tan breve que no habría tenido tiempo de perder la inocencia, de pecar. También se le colocaba una corona de papel rojo en la cabeza, como signo de inocencia.
y en las manos un ramo de flores, ofrenda a la Virgen María, que en la gloria espera a los infantes como madre amorosa. Para los niños difuntos había música que acompañaba el regocijo de los ángeles al recibir al pequeño, según se creía. E incluso los padres se esforzaban por disimular la pena y contener el llanto, para no empañar la partida de su hijo hacia los cielos. En cambio, con los adultos, el destino del alma es incierto. El largo paso por la vida está tan lleno de pruebas y tentaciones que es menester admitir nuestra naturaleza pecadora y el riesgo de que el alma pueda caer en poder de los demonios. Así, el velorio de un adulto carecía de la concepción regocijante del espíritu puro que parte hacia el reino celestial. El corredor principal de la hacienda Ixcojoltec se ha convertido en su túmulo funerario. Las 18escas paredes, incólumes en el tiempo, son ahora el último cobijo. La casa principal simboliza el prestigio del propietario, de quien el mayordomo era fiel ejecutor. Del lado izquierdo del corredor está la capilla, la cual ha sido iluminada con veladoras, para ser parte del momento. El uso funerario del oratorio era práctica común para los habitantes de la hacienda, pues hacía las veces de iglesia, en donde los muertos reposaban por última vez, antes del entierro, despidiéndose de la feligresía, de su comunidad y recibiendo las bendiciones correspondientes si es que llegaba un cura. A don Pedro lo han colocado, como es costumbre, sobre unas maderas, a modo de camilla, que descansan en una mesa. El difunto se encuentra envuelto en una sábana blanca. Le han dejado descubierta la cabeza, que reposa en una tela de algodón cuidadosamente doblada, a manera de almohada, y los pies vestidos con unos zapatos de cuero, muy poco usados durante su vida. El calzado había sido un regalo de su hijo mayor, traídos desde Mérida, poco útiles en lo pedregoso del suelo, por no mencionar las cancaveras que abundaban, de tierra roja y lodosa. El hijo está ahí, mirando los pies de su padre, recordando el regalo. Si bien está triste, su espíritu se consuela viendo su semblante sereno, como si durmiera, y su expresión suaviza la congoja de la familia. Bajo la mesa, que hace las veces de lecho mortuorio, se han colocado 9 velas encendidas. Otras 9 serán cuidadosamente guardadas para prenderlas después, una a una, las noches del novenario. Alrededor del difunto, ramos de flores traídos por la familia y amigos parecen interpretar una danza suave, apenas perceptible, al ritmo del juego de luces y sombras de las velas. Flores blancas y amarillas, arropadas entre ramas y entre hojas, rodean a la figura blanca amortajada. Junto a ella y a su lado, arriba y abajo, cobijándola con su colorido y con su aroma. Los objetos personales del muerto han sido puestos debajo de la mesa en que su dueño reposa, sus ropas, sus alpargatas del diario y su hamaca recogida. Allí se mantendrán hasta que los rezos requeridos hayan concluido en el tiempo obligatorio. También la acompañan 2 imágenes religiosas, una virgen y un santo familiar, así como un crucifijo antiguo, del cual don Pedro era devoto. La Virgen es Nuestra Señora del Carmen y el santo es San José. Ambas devociones se vinculan con la muerte. La Virgen rescata almas del purgatorio con su escapulario y San José es el patrono de la buena muerte, pues según la tradición, murió en brazos de Jesús. No hay llanto escandaloso. La esposa se mantiene serena, acaso más parca en las palabras que usualmente, y con comedido gesto taciturno. Sus 2 hijas lloran
en silencio. La mayor lleva en brazos a su pequeño niño y el consuelo que ofrece al infante es más bien una forma discreta de consolarse a sí misma. A la menor, cada tanto se le escapa un sollozo que procura disimular en los cálidos pliegues del rebozo. Afortunadamente, sus tías, las hermanas paternas, han tomado las riendas del velorio, organizan y rezan, rezan, rezan. Al terminar un rosario, las mujeres, hacendosas, se levantan y preparan chocolate con el agua del baño del cuerpo para que la comunidad comparta los pecados del mayoral y esto le ayude a aligerar el alma. También reparten atole y galletas, mientras los hombres juegan afuera a las barajas. Este no es un signo de falta de respeto, ni supone crueldad o indiferencia, sino la manifestación de un código ancestral y varonil de compañía en los velorios. Y así transcurrirá la noche, entre velas, rezos, chocolate, alcohol, galletas, flores y barajas. Don Pedro y su familia pasarán ese inevitable trance acompañados por una comunidad que tiene muy claro que, entre todos, han de ayudar a los deudos a mantenerse despiertos, porque no se debe dormir y abandonar al difunto en soledad, en su lecho mortuorio. Se espera también a un fotógrafo. Se ha logrado reunir dinero para retratar a los familiares más cercanos, pues era una costumbre a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y para esto se procuraba que el familiar muerto estuviera lleno de flores y bien presentado. La primera en pasar es la esposa junto con sus hijos. La mujer no podía ocultar su tristeza, y sus hijas se acercaron al cuerpo de su madre con una seriedad que rayaba en el drama. Todos quietos alrededor del cuerpo, esperaban la señal del fotógrafo, quien con un ademán indicaba el momento en que la imagen era capturada por aquel gran invento. Después pasó la anciana madre y una de sus hermanas. La vieja llora, no lo pudo evitar. Su marido y 3 de sus hijos murieron hace ya varios años en la última epidemia de viruela. Solo le quedaban 3 hijos y ahora cuenta uno menos. Así era la vida antes de tanto avance de la medicina. La muerte estaba más presente, más cercana. La noche ha sido larga. De nuevo llegó el día. El velorio continúa. Los deudos preparan comida para todos. El caldo de pollo ya está servido. Hay que apurarse, pues antes del entierro tendrá que hacerse la misa de cuerpo presente. Todo está listo y consumado. El cuerpo debe trasladarse a la pequeña iglesia de la hacienda. Hasta ahora, hemos observado algunas de las antiguas tradiciones que la sociedad yucateca llevaba a cabo cuando un miembro de la familia moría. No obstante, nos falta hablar de la última morada del cuerpo, espacio y momento de gran importancia en el imaginario religioso. El hombre dejaba de pertenecer a este mundo, aunque su esencia permanecía en la naturaleza, si se le practicaba un sepelio adecuado. El sincretismo mezcló lo profundo de la cosmovisión maya con las complejas creencias cristianas, más cercanas, pero igual de profundas. Durante la colonia, la Iglesia no solamente se encargó de las cuestiones espirituales, también de la salud corporal de las personas
y, desde luego, de la muerte. Los camposantos, terrenos llanos utilizados para enterrar a las personas, se erigieron, según las normas canónicas, al lado de las iglesias, ya sean parroquiales o sujetas a un curato, aunque también hubo entierros dentro de los conventos, pero en estos casos se trataba de deferencias para las élites, generalmente los bienhechores de tal o cual orden religiosa. Mismo caso ocurría, por ejemplo, en la catedral, en donde, hasta antes de 1821, se enterraron los notables de la ciudad, pero también los grupos medianos e incluso indígenas. La diferencia se hallaba en el lugar que ocupaban dentro del templo. Los ricos cerca de los principales altares o de la sacristía y a perpetuidad. Los medianos en segunda fila y los pobres en la fosa común que debía desocuparse en un tiempo determinado para ceder espacio a los otros. Con las ideas ilustradas sobre la higiene y salubridad, se prohibieron los entierros dentro de las iglesias y en los cementerios coloniales al lado de los templos. Los lugares de inhumación fueron poco a poco trasladados a las afueras de los asentamientos, como este Cementerio General de Mérida, y otros muchos que se construyeron a las salidas de los pueblos. En las haciendas existieron algunos camposantos coloniales bajo la anuencia de la iglesia. No obstante, fue con el juarismo cuando los hacendados pudieron solicitar con mayor libertad la construcción de sus cementerios, lo que hicieron en muchos casos para evitar la pena que implicaba trasladar los cuerpos desde las fincas hasta los pueblos, a veces con distancias muy largas y sinuosas. En nuestra narrativa, el mayordomo de Ixcojoltec tuvo como última morada el cementerio de su hacienda, que gozaba de licencia eclesiástica. Para el tiempo de nuestra historia, principios del siglo XIX, Mérida contaba con los cementerios de Santa Ana, la ermita de Santa Isabel y el de la catedral. Trasladar el cuerpo a alguno de estos cementerios significaba un oneroso problema para las familias del campo, y la población de Ixcojoltec prefirió enterrar a sus difuntos cerca de su comunidad, en un lugar consagrado por el cura y rociado de agua bendita. En vida, don Pedro, junto con su esposa, fueron promotores para la construcción de ese cementerio, incidiendo en el hacendado para agilizar los trámites. No obstante, sentían cierta melancolía al tener que dejar de frecuentar el cementerio de la ermita, donde estaban enterrados los ancestros. Algunos de los habitantes de la hacienda se negaban a usar el nuevo cementerio. Se decía que los difuntos no hallarían allí el descanso, pues según la tradición, el terreno debía estar cerca de una iglesia, como era el caso de la ermita de Santa Isabel. No obstante, a la familia del mayoral eso no le importaba, salvo a la madre del difunto, que insistía en trasladar el cadáver a Mérida. Este tema se trató largamente durante el velorio, incluso con contundentes discursos envalentonados con alcohol de caña de varios vecinos. Sin embargo, el acuerdo fue común para los deudos. Dios resucitará a los muertos en cualquier lugar avalado por los curas. Por lo mismo, llegada la hora, que en las comunidades suele ser al mediodía, los hombres más cercanos a la casa prepararon todo lo necesario para llevar el cuerpo a su última morada. La capilla ardiente fue poco a poco deshecha. Los santos regresaron a su lugar en el altar familiar. Las flores se recogieron para ser utilizadas durante el sepelio. Los cirios y las velas se apagaron y el cura acababa de llegar. El difunto no era rico.
Su camino al cementerio será modesto, con cruz baja, velas y serafín. Muy caro para los pocos recursos de aquella familia. Pero, a pesar de algunas carencias, ya está preparado, pues el cuerpo de don Pedro iba a ser su último recorrido por su comunidad. Los hombres levantaron el cuerpo utilizando las tablas donde yace. Cuando llega el cortejo al cementerio, el hueco ya está cavado. Mucho alcohol se ha consumido en el proceso, pero el difunto ya tiene un lugar en donde descansar. Las amigas de la esposa, miembros de la cofradía mariana, cantan una muy conocida canción. El cuerpo se acomoda en el hueco. Este es poco profundo. La laja no nos ayuda. No obstante, haciendo una montañita de canca, se logra cubrir el cadáver. Ahí termina todo. La tierra ha regresado a la tierra. La familia regresa cabizbaja a la casa. Sobre todo, la esposa y la madre. Caminan cansados. La noche fue larga. Una cruz de cal marca el lugar en donde estuvo el cuerpo. Esta marcará el sitio por algunos días y recordará que ahí estuvo por última vez el cuerpo. Siguen los rezos, el novenario. La esposa lo organiza para que el ánima del mayoral no se encuentre sola, sin apoyo de los vivos. Por fin se puede sacar la basura. El alma no está. Poco a poco regresaremos a la vida cotidiana. La familia irá, día a día, acostumbrándose a la ausencia. La muerte marca, pero también se olvida. Así es la vida. ¿Qué hacerle?
Así es nuestro camino. Así es. Vayamos, pues. Vayamos. Pues la vida se nos va. Las prácticas culturales relativas a la muerte no terminan en el entierro. Las relaciones con las almas de nuestros familiares se mantienen en la memoria de los vivos. Inmediatamente después del sepelio se realizan los rezos particulares por el alma, que son conocidos como novenarios. La familia recibe a los amigos y parientes, quienes juntos repiten plegarias para el descanso del alma. Vive con un florido altar lleno de comida, frutas, dulces, cigarros, ron de caña, los antiguos santos familiares y las fotografías de los festejados. Para los yucatecos, estas prácticas son motivos de fiesta, de reuniones familiares alrededor de los pibes, en donde además se recuerda a los que ya no están. Así son nuestras tradiciones para con los muertos, fiestas llenas de vida. A nosotros solo nos queda agradecer, en primer lugar, a las autoridades de nuestra Facultad de Ciencias Antropológicas que siempre apoyan y promueven este tipo de eventos. En el mismo tenor, agradecemos al Centro Escolar Rochavi por toda su labor en teatro, en logística, a sus maestros, siempre tan colaboradores. Gracias también a la Asociación Yucateca de Especialistas en Restauración y Conservación del Patrimonio Edificado, representada en su presidente, maestro Jorge Jiménez Ricalde. Gracias por todas sus gestiones para estar en este lugar. Al Proimaya por su apoyo para la difusión del patrimonio maya yucateco y al Ayuntamiento de Mérida por sus licencias y autorizaciones. Pedimos también ahora un fuerte aplauso a los lectores Juan Pablo Pasarelli Serrano, Carely Angélica Vega Ayala, Renato Artigas de la Fuente y también Ignacio Cervantes Cardeña. Gracias por su tiempo y su entusiasmo. Pido también un fuerte aplauso a los jóvenes estudiantes, tanto del Centro Escolar Rochavi como los de la Facultad de Ciencias Antropológicas, que de manera muy entusiasta participan en estas actividades, jugando alegremente el rol que se les asigna. Gracias, muchas gracias, queridísimos muchachos. Nuestra conferencia ambientada se suma a los festejos de finados. Hemos querido aportar a la fiesta con lo que mejor sabemos hacer, transmitir nuestra historia. Una trama difícil, polémica, injusta, llena de rebeldías, de sinsabores, de pérdidas, pero también de alegrías, de ganancias que se disfrutan en sociedad y que nos identifican. Somos un mestizaje sofisticado, de eso no hay duda. Esperamos que nuestro trabajo como especialistas del pasado coadyuve a construir mejores comunidades y a encontrar muchos puntos en común que contrasten las diferencias. Muy buenas noches a todos.
solo que yo me muera, no más mi vida no volveré. Adiós, que solo que yo me muera, no más mi vida no volveré. Un agradecimiento especial a don Máximo, que vino a tocar desde UMAM este instrumento maravilloso que forma parte de las tradiciones yucatecas religiosas. Gracias, don Máximo, por estar con nosotros.